Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar, amados hermanos. Y está para alentar, está para consolar, está para fortalecer y para darnos victoria en medio de toda situación. Porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aleluya. Quiero hablarles por unos minutos bajo el tema quebrantados para ser renovados. Y de acuerdo a esta palabra que hemos leído, es necesario que esa semilla muera para que pueda dar fruto. Quiero contarles, vivimos por 22 años en una casita así muy pequeña, y el patio era pero pequeñito. Y yo le dije a mi esposito: mi amorcito, yo quiero sembrar un árbol de aguacate aquí. Y entonces, si el patio era apenitas un pedacito, pero yo lo sembré. Y comencé a cuidar ese arbolito, hermanos y hermanas. Comencé a cuidarlo para que diera fruto en una forma especial. Pasaron como 6 años. Y comenzó de repente a dar fruto. La primera cosecha, no se me olvida, eran 11 aguacates. Pero yo llevé las primicias a los siervos de Dios. Aunque solo eran 11, yo llevé las primicias y les entregué a ellos y les dije que era de mi arbolito que teníamos ahí en el patio de la casa. Pasaron los años. Y ese árbol comenzó a dar fruto, y estaba ahí dando fruto. Pero como era tan pequeñito el lugar y las ramas o las raíces estaban ya levantando, entonces mi esposito me dijo: hay que cortarlo, hay que cortar ese árbol. No puede seguir sacando las raíces así. Y yo decía: ay, pero este arbolito, eso era un aguacate riquísimo que me habían regalado y que yo había sembrado, y era un fruto especial. Pero yo le dije a mi esposito: bueno, está bien, mi amorcito, lo que usted diga, le dije. Pero el próximo año, con la ayuda de Dios, esperemos toda esta cosecha. Y así después, entonces lo quitamos. Amados hermanos y hermanas, ese año el árbol de aguacate, no se me olvida, dio 553 aguacates. Imagínense cuánto fruto dio. Pero esa semilla tuvo que morir. Esa semilla que fue sembrada en ese patio pequeño para que pudiera dar esos frutos especiales, tuvo que morir tremendamente. Tuvo que abrirse en la tierra ahí para poder nacer y crecer a ese árbol. Entonces la semilla se descompuso, se abrió, murió y luego dio fruto en una forma abundante. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros: que nos quebrantemos delante de Él, que nos humillemos en su presencia, que muramos al yo, que muramos a nuestra carne, que muramos a los deseos y los anhelos de la vida, y poder decirle a Dios: yo quiero dar frutos para tu honra y para tu gloria, dar frutos para tu alabanza y para tu adoración. Por eso, entre Egipto, el pueblo de Israel que salió para llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Entre el barro y esa vasija bella que prepara el alfarero, tiene que pasar por la rueda. Tiene que pasar por la rueda. Así
También Jesús, al venir aquí a la tierra y dar su vida y nacer por cada uno de nosotros para llegar en una forma especial a darnos la salvación, la redención a nuestras vidas, tuvo que pasar por el Calvario. Y amados hermanos, nosotros tenemos que pasar por el quebrantamiento delante de la presencia del Señor. Hermano, tenemos que pasar por ese quebrantamiento, por esa humillación delante de Dios para ser renovados, para ser transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, y en una manera sencilla, ¿qué es el quebrantamiento? Es el trato divino que Dios usa para formarte. El quebrantamiento es el trato divino que Dios usa para formarte. Dios quiere que nosotros seamos formados a su imagen, a su semejanza, en una manera especial. Por eso tenemos que ser quebrantados. Tenemos que pasar por el crisol de la prueba. Tenemos que pasar por la angustia. Algunas veces Dios usa esos momentos de prueba, de necesidad, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestras convicciones, para que estemos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús, porque Él es el que está con nosotros para ayudarnos. Jesús es esa roca firme a quien podemos acudir, en quien podemos confiar, en quien podemos echar toda carga y toda ansiedad ante Él, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas y Él nos sostiene en el hueco de su mano, y ahí nada ni nadie nos puede separar de Él. Aleluya. Entonces, en el quebrantamiento, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Cuando has sido quebrantado en la presencia de Dios, cuando has sido humillado en la presencia del Señor, Él es el que te dará la victoria en una forma especial, porque de rodillas ganamos todas las batallas. En el nombre del Señor, de rodillas nosotros podemos ganar todas las batallas, porque el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, y mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, y Dios nos da la victoria. Tenemos que pasar, hermanas y hermanos, por el crisol de la prueba, porque allí es donde Dios pule al verdadero siervo de Él. Algunas veces pensamos que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde. Llega en el momento preciso, en el momento de mayor necesidad. Todos sabemos el caso de María y Marta. Murió Lázaro y estaban ahí las hermanitas sentadas y otros que habían llegado para consolarles, y alguien viene y entonces ellas mandan a llamar al maestro. Vayan y díganle que su amigo está grave. Pero Jesús recibió la noticia, pero Él no se fue. Y de donde Él estaba para Betania es cerquita. Cuando uno ve allí el mapa, es cerquita. Pero Jesús no llegó. Dice la palabra que pasó el primer día y no llegó. Pasó el segundo día y no llegó. Murió Lázaro, lo enterraron y Jesús no llegó. Dice la palabra que en el cuarto día fue cuando Él llegó. Y María y Marta, al darse cuenta que el maestro venía, salen corriendo para encontrarse con el maestro. Y Marta le dice: maestro, ¿por qué vienes hasta hoy? Nuestro hermano ya murió. Y entonces Jesús les dijo: muevan la piedra, muévanla.
Pero ellas dicen todavía en su humanidad, ellas dicen, pero si ya tiene 4 días de muerto, ¿cómo vamos a mover la piedra? Pero luego Dios hace el milagro y Él dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en ese momento Jesús llamó a Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Dicen algunos comentaristas que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, quizás todos los que estaban en el sepulcro hubieran salido y hubieran sido resucitados. Pero Cristo no llegó tarde. Y amados hermanos y hermanas, en medio de su prueba, en medio de su necesidad, en medio de lo que usted le está pidiendo a Dios para que sea Él el que haga el milagro, no llega tarde. Él llega en el momento preciso, en el momento de mayor necesidad, en el momento en el cual el nombre de Él será única y exclusivamente glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, allí en medio de la prueba es donde Dios quiere manifestarse en cada uno de sus hijos y darnos la victoria para que reconozcamos que todo lo que somos y lo que tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor. Tenemos que reconocer eso, amados hermanos y hermanas, que lo que somos y lo que tenemos es por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces Dios es el que obra en una forma especial. Estuvimos en este fin de semana en el retiro con mis amados hermanos líderes de aquí de la iglesia, y estoy viendo aquí algunos de ellos y quiero contarles algo de mi corazón. Dios nos ha bendecido con 3 hijos juntamente con mi esposito, y 2 varones y 1 niña. Estos 3 hijos son realmente de bendición para nosotros y damos gracias a Dios por ellos. Pero nuestro hijo menor, bueno, los 3 sirven en la alabanza, y nuestro hijo menor es baterista. Él es el que toca la batería ahí en la iglesia. Pero él se ponía a practicar desde los 2 años. Me dijo, mamá, como yo me sentaba así adelante en la iglesia con los 3 hijos ahí sentaditos, entonces ellos veían a los músicos, veían a los hermanos que estaban adorando y alabando a Dios. Y después ellos, al terminar el culto, él más que todo iba y tocaba la batería desde pequeñito. Pero cuando tenía 2 años, él me dijo, mamá, deme unos guacales para poder usarlos como batería y tocar aquí en la casa. Y yo le di varios. Pero tocó uno, escuchó el sonido de ese y me dijo, mamá, 2 años, este no. Y yo me quedé sorprendida. ¿Y cómo es eso? Y le pregunto a mi esposito cuando él llega y le digo, mire mi amorcito, Samuelito me dijo que ese guacal no. No se preocupe, me dijo. Lo que sucede es que él tiene un oído musical y por eso él sabe que ese guacal no le va a servir. Y yo quedé sorprendida con la respuesta tan sabia que me dio mi esposito y ya quedé tranquila. A los 5 años, ese niño tocaba la batería en el devocional de los alumnos del colegio. Cuando ya él iba a kinder, en el devocional de los alumnos. Como a los 7 años o a los 8 años, él tocaba la batería en la prejuvenil, allí en la iglesia, en la prejuvenil. Luego Dios lo fue promoviendo y tocaba en el culto de los jóvenes, y luego tocó a los 11 años, tocó en un culto de la iglesia el día domingo. Y nosotros le decíamos, mi amorcito, ese don Dios se lo ha dado.
Y tiene que ser única y exclusivamente para la honra y gloria del Señor. Y le decíamos eso, le inculcábamos eso en su corazón para que tuviera ese deseo siempre de adorar a Dios. Pero sucedió algo. Un domingo, así como siempre llegan visitas a la iglesia, llegó una persona muy importante, invitado por otro hermano en esto de la música. Y al final se acercó donde él, donde estaba la batería, y le dijo: ¿quieres tocar conmigo en un grupo? Allí él tenía la batería en la iglesia. Y él le preguntó como: ¿a dónde eres? Y le dijo que en otro lugar. Y la respuesta de él a los 11 años fue: este don y este talento es para la honra y gloria del Señor. A los 11 años, hermanos. Pero luego iba pasando el tiempo. Ustedes saben, los adolescentes, los jóvenes, ya eso era otra historia. Y llega a los 19 años y lo invitan para ir a tocar. Por una hora, $100. Y él estaba emocionado. Eso le atraía a él. Y contento. Y así, amados hermanos y hermanas, nuestro hijo se fue saliendo. Y se iba a tocar a otros lugares. Gracias a Dios no quedó amarrado en vicios o en situaciones difíciles, pero él iba y tocaba en esos lugares. Entonces nosotros comenzamos a orar y a clamarle cuando nos dimos cuenta realmente de eso, a clamarle al Señor: Dios mío, ten misericordia de él. Este hijo ha sido dedicado para tu honra y para tu gloria. Lo hemos instruido en tu palabra. Me apropio de tus promesas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo le clamaba al Señor, le clamaba. Y siempre, hermanos, ahí donde estaba la cama de él, yo me hincaba, me postraba delante del Señor, y donde él ponía la cabeza, yo decía: Señor, en el nombre de Jesús, lleva cautivo todo pensamiento de Samuelito a la obediencia a ti. Allí por donde él ponía el corazón, yo le decía al Señor: oh Dios mío, guarda su corazón. Que sobre toda cosa guardada él guarde su corazón, porque de él mana la vida. Por donde él ponía los pies, las manos, yo le decía al Señor: Padre, que estas manos sean para adorarte a ti, que estas manos sean para glorificarte a ti. Atráelo nuevamente, mi Dios, a tu presencia. Y donde él ponía los pies, yo le decía: Señor, que sus pies sean presurosos al bien y que se aparten del mal. Y así era mi oración, amados hermanos y hermanas. Así era mi gemir cada día delante de la presencia del Señor. Mi esposito también orando mucho por él. Después de un tiempo, él me dijo: mamá, yo no sé qué me pasó, pero yo estaba tocando y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía: ¿por qué estoy así? Dice que interrumpió allí el toque y se fue en una parte de atrás a llorar y a gemir delante de Dios y a pedirle perdón. Y él decía: si yo le digo aquí a estos mis compañeros, ellos no van a entender lo que yo siento. Y es una realidad.
Ellos no van a entender eso. Y entonces, amados hermanos, Dios hizo el milagro. Dios obró en la vida de Samuelito. Dios lo cambió en una forma especial. Dios lo llamó al ministerio. Y ahora él es el pastor juvenil de una de las iglesias cristianas Josué en la ciudad de Apopan. Nuestro hermano Javier y hermana Lucy, Rosy lo conocen y saben de él. Hermanos, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? Solamente cuando estamos quebrantados y humillados en la presencia del Señor podemos ver la respuesta a nuestra necesidad. Y aunque aparentemente Dios llega tarde, pero Él llega en el momento preciso. Gloria a Dios. En segundo lugar, vemos la escuela del quebrantamiento. Si el grano de trigo muere, va a poder llevar mucho fruto para la honra y gloria de Dios. Pero tiene que morir. Tiene que quebrantarse, tiene que humillarse, tiene que morir en una manera especial para poder dar fruto para la honra y gloria del Señor. Y hay varios instrumentos que Dios usa en la escuela del quebrantamiento. Hay varios instrumentos y algunos de ellos es la voz de Dios. Siempre Dios está hablándonos. Uno bien siente y sabe que es la voz de Dios hablando a nuestras vidas en una forma especial. Dios nos habla, amados hermanos, a través de su palabra, porque Él nos dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino y nos guía por la senda en la cual debemos de andar. Dios nos habla a través de su palabra. Y aquí yo quiero felicitarles porque ustedes están en este lugar, en esta hora. No se pierdan la bendición de cada culto, hermanos y hermanas. Vengan para ser edificados, para ser ministrados, porque en la medida que nos exponemos a esta palabra, Dios quebranta nuestro corazón. Dios nos humilla en una forma especial y Dios hace una obra en nuestros corazones. Busquemos la presencia de Dios. Otro instrumento que Dios usa también son hermanos o amigos que nos hablan de Cristo Jesús. Todos aquí somos el fruto de alguien que oró por nosotros, de alguien que nos habló de Cristo, de alguien que nos testificó las buenas nuevas de salvación. Dios usa muchas maneras para hablarnos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, obedientes a la voz de su llamado. Pero también Dios usa como instrumentos para moldearnos a nosotros, a personas difíciles de comprender. Yo no sé si solo es allá en El Salvador o también será aquí, ¿verdad? Pero Dios usa personas que son difíciles de entender o difíciles de llevar, pero esa persona está siendo de bendición para nosotros. Por eso nosotros tenemos que bendecirla, tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por sus vidas, porque Dios está moldeando algo para nosotros. Se cuenta de una esposa que le preguntó a su esposo en la mañana y le dijo: te voy a hacer un huevo para que desayunes. Sí, por favor, le dijo él, hazme un huevo. Y a ella fue y preparó el huevito picado y se lo llevó a su esposo. Viene el esposo y le dice: no, yo no quería huevo picado, yo quería un huevo duro. Bueno, pero me lo voy a comer. Se lo comió. Y entonces el siguiente día ella le preparó el huevo y le preparó los huevos duros.
Y se lo llevó y le dice: aquí está tu comidita, aquí ahora te hice huevos duros como tú me dijiste ayer. No, es que ahora yo no quería huevo duro, yo quería un huevo picado. Bueno, entonces la esposa el siguiente día lo que hace es hacer un huevito picado y hacer un huevito duro y se lo lleva a él para complacerlo. Y entonces le dice: no, yo no quería así, este huevo duro lo quería picado y este huevo picado lo quería duro. Algunas veces personas difíciles con las cuales nos toca compartir, pero Dios nos está moldeando. Dios está obrando en nuestras vidas en medio de eso. Dios está fluyendo en una manera especial. Por eso, en el nombre de Jesús, digámosle: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, hazme sensible a la voz de tu Espíritu, porque quiero hacer tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada, hacer lo que honra tu nombre. Veamos, amados hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 147. Salmo 147, el versículo 3. Aleluya. Salmo 147, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas quebrantadas en su presencia, que seamos quebrantados en la presencia de Él, y Él va a sanar nuestras heridas. Él va a sanar nuestro corazón. Puede ser que usted tenga rencores, resentimientos, falta de perdón, que esté con una amargura en su corazón. Pero amado hermano y hermana, solamente la presencia del Señor es el que puede obrar para quitar todo temor, toda angustia, toda preocupación de nuestro corazón, porque Él es el que se encarga de vendar nuestras heridas. Pero espera algo: ese corazón quebrantado, ese corazón humillado delante de Él. Detrás de una victoria siempre hay una historia, y es una realidad. Nos pasó algo tremendo en el 2012. Mi esposito enfermó de gravedad. Fuimos al médico y no había esperanza para él, porque después de todos los exámenes que le hicieron, el doctor dijo: usted tiene un cáncer invasivo en el abdomen y ya no hay esperanza para su vida. Si dentro de 3 meses usted no se opera, va a morir. Tiene 3 meses de vida. Amados hermanos, que nos digan eso es duro, y el doctor tiene que ser claro y decir las cosas, pero siempre Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y entonces lo operaron. Bueno, comenzamos a orar y a orar en las iglesias, y aún aquí en algunas iglesias también estuvieron orando por él, y a los 3 meses lo operaron. Y cuando el doctor salió de la cirugía, me dijo que lo que él tenía era un cáncer en el abdomen. Se le había encapsulado en el abdomen y tuvieron, en la próstata, y allí tuvieron que hacerle la cirugía. Y eso fue, amados hermanos,
La cirugía fue en marzo del 2013. Ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya pasaron 4 años, 5 años. Y aquí estamos por la misericordia del Señor, por la fidelidad de Dios, por el amor del Señor. Y yo le digo, mi amorcito, ahora tenemos un amor más puro. Es un amor más fiel, porque hemos estado en la salud y en la enfermedad, en lo que la vida da y lo que la vida quita. Dios ha sido bueno y fiel para con nosotros. Por eso, amados hermanos, mantengámonos siempre cerca de la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado para la honra y gloria de Él. En tercero y último lugar, vamos a ver los resultados del quebrantamiento. Los resultados del quebrantamiento es que Dios nos transforma, y después del quebrantamiento somos vasijas de honra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va formando. Él nos va formando a su imagen y a su semejanza. Hoy no somos iguales de lo que éramos 10 años atrás. ¿O creen que sí? ¿Creen que sí, hermanos o hermanas? Porque algunas veces sucede de que tenemos 10 años de ser cristianos, pero parece como que fuera solo un año, porque no hemos cambiado mucho. Seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Pero cuando hay un verdadero quebrantamiento, cuando hay una entrega a Dios, Él nos transforma, Él nos ayuda y Él nos fortalece. Vemos en una manera especial la situación de Job. En Job capítulo 1, el versículo 20. Job capítulo 1 versículo 20. Job fue un hombre que todos sabemos que sufrió grandemente. En un solo día tuvo la noticia que perdió todas sus posesiones, perdió todo su ganado. En un solo día tuvo la noticia de que todos sus hijos se le murieron. Y aún su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. No estaba actuando como una mujer sabia, porque la mujer sabia edifica su casa. Entonces Job realmente sufrió en una forma especial, pero dice la palabra del Señor en Job capítulo 1 versículo 20. Job capítulo 1, el versículo 20 nos dice la palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amados hermanos, aquí él tuvo que postrarse en la presencia del Señor para poder recibir esa bendición de parte de él, de Dios. Job sufrió tremendamente, pero después, al final, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En Job, él lo dice claramente en 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amado hermano y hermana, Dios dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la desesperación por la cual usted está pasando, sepa que Dios le va a dar la victoria. Puede ser una situación difícil de salud,
una situación económica, una situación familiar, una calumnia que le hayan levantado. Pueda ser la situación algunas veces de algunos hermanos de documentos, la situación con los hijos. Dios lo sabe, pero amado hermano y hermana, Dios está dispuesto para contestarle. Solo nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios dará la respuesta. Dios dará la solución a su necesidad. Por eso tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Todos sabemos la historia de José. José, este joven que sus hermanos lo vendieron para que lo llevaron a Egipto. Estando en Egipto comenzó a sufrir una situación, otra y otra. Luego llegó a la cárcel. Estando en la cárcel, Dios lo levantó y de ahí lo sacó para llevarlo a ser el segundo después de Faraón. En el crisol de la prueba se pule el siervo de Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Él está siempre para darnos la victoria. Vea su milagro, amada hermana y hermano. Vea su milagro en el nombre de Jesús con los ojos de la fe, porque para Dios no hay nada imposible. Esa situación tan difícil que usted está pasando, Dios lo va a tornar en una bendición muy grande cuando le buscamos a Él, cuando nos acercamos a Él y cuando dependemos de su gracia y de su presencia. Pónganse en pie.